Bueno chicos, esta es la segunda parte de cuadriláteros y vamos a resolver los problemas del libro. Estos problemas se encuentran en la página 52 de su libro de actividades. Para los que no tienen libros, no se preocupen, todo estará en el video. En el primer problema nos dice Jorge se dispone de hacer un recorrido que se muestra en la siguiente imagen. Y nos dan un gráfico de esta forma. ¿Correcto? Nos dan varios puntos de la ciudad. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto de la ciudad, ¿correcto? Nos dicen que esto mide 40 metros, esto mide 25 metros, esto mide 30 metros y esto mide 50 metros. Y nos pide determinar el valor de las diagonales. El valor de la diagonal X y el valor de la diagonal Y. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿correcto? Hay una propiedad en los cuadriláteros convexos, ¿correcto? Que nos dice que la suma de las diagonales, x más y, ¿correcto? Va a estar en un intervalo que va a ser mayor al semiperímetro y menor al perímetro. Recuerda que el perímetro es 2p, ¿está bien? El perímetro es 2p, entonces calculo 2p. 2p sería igual a 40 más 25 más 30 más 50. Eso es el perímetro, ¿correcto? 2p significa perímetro y p significa semiperímetro. Ahora, 2p es igual a 40, 40, 70, 70, 120, ¿correcto? 145. Entonces, p sería igual a 72,5, ¿cierto? 72,5. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos quedaría el valor de 72,5, que es P, X más y 2P, que sería 145. ¿Está bien? Ahora, ¿qué valor sería el mayor? ¿Qué valor sería el mayor? ¿Correcto? Perdón, ¿qué valor sería el menor? El menor valor que pueda tomar esta suma. ¿Qué valor podría ser el menor valor que toma esa suma? De 72,5, ¿qué le sigue? Le sigue 73,74,75 y así consecutivamente, ¿no? Y el menor valor que puede tomar la suma es 73 de ese intervalo. Entonces, x más y es igual a 73. Si te pedirían el mayor valor que pueda tomar, sería 144, ¿cierto? Porque esto va hasta 144. Eso va hasta 144, ¿está bien? Vamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dice, en el gráfico mostrado, y nos dan un gráfico de este tipo. Bien, así. Y así, ¿correcto? Nos dicen, en este gráfico, este ángulo de acá es 90. Esto es A, esto es B, esto es C, y esto es D. ¿Correcto? Nos dice, en el gráfico mostrado, AB y BC es 8. Vamos a cambiar de color. AB y BC es 8. 8, 8. Date cuenta que son lados iguales. Por lo tanto, este ángulo es de 45 y este ángulo es de 45. Ya que este ángulo de acá es 90. Si es 90, tendríamos ese triángulo, ¿cierto? Lados iguales, ángulos iguales en el triángulo ABC. ¿Qué más nos dice? Y CD, esta parte es 6 raíz de 2. ¿Está bien? 6 raíz de 2. También nos dicen que este ángulo es 90. Este ángulo de acá. Nos piden calcular la longitud de AD. Calcula la longitud de AD. O sea, esta longitud de acá. Ahora, ¿cómo lo calculo? Sencillo. Pitágoras. A este le voy a llamar Y. Sería y al cuadrado igual a 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Correcto? Ya sé que sale al ojo, pero también podemos hacerlo así. Sería 64 más 64. Y al cuadrado sería 64 más 64. Sería 128. ¿Cierto?
128. Y al cuadrado, esto sería raíz de 128. ¿Está bien? Perdón, y al cuadrado ya no sería, pasaría el cuadrado, me quedaría y igual a, ese 128 yo puedo separarlo como 2 por 64, ¿cierto? Es más, estos dos pasos están de más, ¿cierto? Si nos damos cuenta, están de más esos dos pasos. Sería simplemente y pasa la raíz y acá me queda 2 por 64, ¿cierto? Y y sería raíz de 2 por raíz de 64. Y sería, raíz de 64 es 8. 8 raíz de 2. Por lo tanto, y, cambiemos de color, y es igual a 8 raíz de 2. ¿Cierto? Ah, mira, en este triangulito de acá que voy a sombrear. En el triangulito ACD. ¿Qué tenemos en el triangulito ACD? Tenemos un cateto, otro cateto y esta vez nos piden la hipotenusa. ¿Qué es esto? Sería X, ¿correcto? Voy a borrar esas rayas que se ven feas. Ya. Sería 8 raíz de 2. Raíz de 2 y nos están pidiendo esto, ¿cierto? En este triangulito de acá. Ya. Ese triangulito de ahí es el que vamos a realizar. Tendríamos la hipotenusa, que sería x al cuadrado igual a 6 raíz de 2 al cuadrado más 8 raíz de 2 al cuadrado. Sería x al cuadrado igual a 12, ¿está bien? 12, 36 sería 6 por 6, 36 por 2 más 64 por 2, ¿cierto? Me quedaría x cuadrado igual a, sería 200, ¿cierto? 200. Me quedaría x igual a la raíz de 200. Ese 200 sería igual a 2 por 100, ¿cierto? Esto se pudo haber hecho con triángulos notables mucho más rápido. ¿Correcto? Me quedaría raíz de 2, raíz de 100. Y esta raíz de 100 es 10. 10 raíz de 2 me quedaría entonces, ¿cierto? Entonces x sería igual a 10 raíz de 2. Si tú te das cuenta, tiene una secuencia, ¿cierto? Esto sería un 3K, esto sería un 4K y esto sería un 5K, en donde K es igual a 2 raíz de 2, ¿cierto? Si no me equivoco, 2 raíz de 2, ¿está bien? Y simplemente sabiendo cuánto vale K, también te hubiese salido en 2 pasos este valor, ¿correcto? Tienes dos formas de realizar ese mismo ejercicio. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3 nos dice en el gráfico mostrado, ya, nos dan un rectángulo, ¿correcto? Nos dan un rectángulo y luego nos dan un triángulo que está dentro. Un triángulo que está en esta parte interna. Ahora, vamos a modificar de esta parte. ¿Está bien? Y de acá también sale una raya hacia este lado. Hacia este lado. ¿Está bien? Ahora, nos dicen en el gráfico mostrado A, B, C, D, F. ¿Correcto? También faltó una rayita acá. Era una altura. Que era una altura FE. Ya, nos dan este gráfico de acá. Nos dicen AF vale 8. Cambiemos de color. AF vale 8. ¿Está bien? Hay que recordar, obviamente, si es un rectángulo, todos estos lados son 90 grados. Siempre si conocemos algún valor, hay que colocarlo. Este dato también nos están dando en la imagen, que este lado es 90. Obviamente, si esto es una altura, también es 90. ¿Correcto? Ahora, nos dicen AF es 8. S es 15.
EC, esta parte de acá, perdón, esta rayita de acá, iba acá, a este lado de acá. EC, está bien, vale 15. 15. Y luego nos dice cuál es la longitud de BC. De BC. Está bien. O sea, nos está pidiendo toda esta parte de acá, que sería lo mismo que esta parte de acá, ¿cierto? Lo voy a poner en la parte de abajo para poder divisarlo mejor. Vamos a borrar esto. Ya. Y nos pide esa parte de ahí. ¿Qué más podríamos hacer nosotros? Si nos damos cuenta, si acá colocamos el ángulo alfa, está bien, alfa 90, esto vendría a ser alfa menos, perdón, 90 menos alfa, ¿cierto? Esto vendría a ser 90 menos alfa, ¿cierto? Para que todo adentro sume 180. Entonces 90, ¿está bien? Ahora, si tenemos 90 menos alfa, y como todo esto suma 90, esto sería alfa, ¿cierto? Sería alfa. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? Este dato también me están dando, que mide alfa. Si esto mide alfa acá y esto mide alfa en este lugar, eso quiere decir que la otra diagonal también mide 15. ¿Está bien? Y si la otra diagonal mide 15, pues ya salió por Pitágoras, ¿cierto? Ya salió por Pitágoras. Ahora, hay que recordar que los únicos datos que nos han dado en el librito es este alfa de acá y este alfa que tenemos en este punto. ¿Está bien? Ahora, simplemente por Pitágoras sería 15 al cuadrado más 8 al cuadrado igual a x al cuadrado. O sea, lo que estamos haciendo es Pitágoras, pero en este triangulito que está acá. ¿Está bien? Para que lo notes. AFD. Ya en el triangulito AFD. Estamos realizando la operación. ¿Está bien? Ahora, si operamos esto, tendríamos 15 al cuadrado, que sería 225 más 64 igual x cuadrado. Esto sería 289 igual a x al cuadrado, ¿correcto? Y 289, ¿cuál es la raíz de 289? Sería 17, ¿cierto? Raíz de 289, porque el cuadrado pasa al otro lado, sería 17. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 4. Cambiamos de color. Nos dice, en el gráfico ABCD es un trapecio isósceles. ¿Está bien? Nos dan un trapecio. Activar esto. Nos dice que es un trapecio isósceles, ¿correcto? Eso es importante, que nos digan que es un trapecio isósceles. Ahora, nos dan también un ángulo en esta parte que es 50. ¿Está bien? Nos dan esta diagonal acá que nos dicen que es 2x. Y nos dan también esta diagonal de este lado. Nos dicen que esto es 30. ¿Está bien? Nos piden calcular el valor de x. Recuerda que eso, si es un triángulo isósceles, BC es paralelo a AD. Esto es A, B, C, D, ¿correcto? Hay que recordar que AD es paralelo a BC. Hay que recordar eso. Ahora, si acá es 30, como ya habíamos explicado en el video anterior, esto también debería ser 30, ¿correcto? Porque es un triángulo isósceles. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más podríamos hacer en este caso? Como ya habíamos dicho que este lado de acá es paralelo a este lado de acá, ¿correcto? Y nos damos cuenta que esto se está trazando acá, sería como si tuviéramos algo así. En este lado 2x más 30 y en este lado 50, ¿cierto?
Entonces, esos son ángulos internos alternos. Tendríamos que igualarlos, correcto, por ser ángulos internos alternos. Más 30. Esto, el 30 pasa a restar, me queda 20 igual a 2x. X igual a 10. ¿Correcto? Y eso es lo que saldría tan solo viendo que esos dos lados son paralelos. ¿Está bien? Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dan un trapecio también. ¿Está bien? Nos dan un trapecio. Pero esta vez nos están dando un trapecio rectángulo. Vamos a definir un poco mejor esto. Un trapecio rectángulo de esta forma. Listo. Si es un trapecio rectángulo, este lado de acá, perdón, este ángulo de acá, A sería 90, B también sería 90. Entonces, A, nos dicen que es A y esto es 2A. Y también nos dan el ángulo de 75 grados. Y nos dan el valor de X en esta parte. ¿Correcto? Acá en este problemita vamos a utilizar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Correcto? Hay que acordarse que cuando nosotros teníamos un triangulito acá 90 grados y trazábamos una mediana, ¿correcto? Relativa a la hipotenusa, este lado de acá era igual a este lado de acá y era igual a este lado de acá, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que lograr representar en este caso. Vamos a trazar una altura. En esta parte, esto se va a hacer 90 grados, ¿correcto? Y vamos a trazar, antes de eso borramos esta A y la colocamos un poco más arriba, ¿está bien? Para que no nos incomode. Vamos a trazar una recta, tal que esa recta trazada hasta este punto, ¿está bien? Esta recta trazada hasta este punto, ¿está bien? Nos dé un triangulito de esta forma. ¿Por qué lo trazo hasta este punto? Va a ser trazada hasta este punto hasta que la extensión de AD, ¿correcto? Este es el punto D, me olvidé de colocarlo, y este es el punto C, hasta que la extensión nos dé también un 2A, igual que esto, ¿correcto? Y esto sea 90 grados. ¿Está bien? Y eso sea 90 grados. Se va a cumplir, ¿correcto? Hay que darnos cuenta, a esto le vamos a llamar H, antes de eso le vamos a llamar H, ¿ya? A este le vamos a llamar T, y vamos a prolongar, como ya les dije. Prolongamos de A hasta T. DA es este lado de acá, ¿correcto? Lo hemos prolongado hasta el punto T, ¿correcto? Tal que TA sea igual a 2 veces A. Y nos vamos a dar cuenta que como CH está en proporción con TD, ¿correcto? CH, ¿dónde está? Es esta parte, ¿cierto? De acá, esta altura. CH está en proporción a TD como 1 es a 4, o sea, esto sería, como esto es A, al frente es A, y todo esto de acá que está abajo sería 4A, ¿cierto? CH es esta parte de acá, que sería A, y TD, que es toda la parte señalada de abajo, sería 4A. Acá con A se va, y esto sería de 1 a 4. Eso quiere decir que este ángulo es 90, ¿correcto? Eso se cumple en los triángulos de 75-15. Eso significa que esto es 15 grados, ¿correcto? 15 grados. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿está bien? Lo que se está cumpliendo acá es que esto es la mediana. Y si esto es la mediana, y esto es 2A, y esto es 2A, esto de acá también tiene que ser 2A, ¿correcto? Acá nos han dado el valor de X. Bueno, acá nos han dado el valor de X. Pero por ángulos internos alternos, esto también sería X. Y date cuenta que X
está en un triangulito que tiene la forma de 2A y A, ¿cierto? Y ese triangulito se hace muy familiar, ¿cierto? Al triangulito de 30, 60, y donde esto es 2A, A raíz de 3, ¿correcto? Por lo tanto, X es igual a 30, ¿correcto? Este problema está un poquito complejo, pero no se preocupen.